Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que nos podamos volver a reunir por este medio. Creo que al final fue hasta un poco más factible porque reunirnos todos vía Zoom o vía Meet era difícil porque no nos logramos poner de acuerdo. Yo sé que muchos han cambiado sus horarios o están trabajando de distintas formas, así es de que ha sido bueno también de que nos comuniquemos de esta manera. Ya vamos terminando lo que es nuestra asignatura de legislación aplicada a la empresa. Créanme que fue para mí bastante atípico, pues por nunca habíamos pasado esta situación. Sí había dado clases semi virtuales, pero creo que hoy todos nos graduamos con clases virtuales al 100%. Pero todo sirve, señores, todo sirve para un propósito. Y esto pues nos va a enseñar realmente a sobreponernos y a que continuemos. La vida continúa y nunca sabemos nosotros cuáles son los retos que Dios nos pone en nuestros caminos. Pero la verdad es de que debemos de seguir adelante siempre fortalecidos y sobre todo positivos, muy positivos. Así es de que ya honestamente ya entramos a lo que es la penúltima semana de clases. Estaba revisando ya los temarios, gracias a Dios los hemos logrado completar casi todos. Los que nos quitamos fue un par de temas nada más de derecho mercantil, pero que iban inmersos también en lo que eran las sociedades, como lo que eran los dependientes y agentes de comercio, la matrícula, los deberes de publicación, que eran temas un poco más secundarios. Pero sí me interesaba que entráramos de lleno también a materia laboral, que es algo bastante bonito. Sé que a varios les ha llamado la atención. Los veo en los foros comentando y me parece muy, pero muy bien. La materia laboral es bastante ah, difícil de comprender o no de comprender, sino que de saberla interpretar. Porque obvio, todos queremos interpretarla a nuestro favor, patronos al favor de ellos, trabajadores a nuestro favor. Entonces, esas son de las cosas que hacen que se debe de hacer una sana interpretación de lo que son las leyes. Así es de que eso son lo único y ya de ahí pues nos hemos ingresado, internado bastante en materia laboral. Vimos sus conceptos, ya vimos lo que era el trabajo, los sujetos del derecho, que es algo que como que sí nos costó al final un poco entender porque veía en los foros y en las tareas de muchos una cierta confusión entre lo que era intermediarios, contratistas y subcontratistas. Por eso es de que les pedí en los foros de que lo viéramos desde una perspectiva de ejemplos, porque a veces es mejor. Acordémonos que el contratista es un patrono, pero un patrono de otra empresa, no la que nos han contratado a nosotros, es de su gente. Igual a los subcontratistas, cuando ellos ya no, el contratista no logra, el subcontratista entra. Un outsourcing es nada más que un intermediario entre un patrono y otro. Y sí, vimos bastante de eso y qué bueno pues que se logró interactuar. También hablamos sobre los requisitos de tener la calidad de trabajador. Yo les hacía en el foro, les ponía en los dos grupos, les ponía al final, bueno, entonces vamos a ir aterrizando que concluimos que así como hay trabajadores buenos, hay empleadores buenos. Y como hay empleadores también que no son tan buenos, también habemos trabajadores que no somos tan buenos. Yo hice a propósito el foro donde decía, ¿cuál cree usted que es uno de los requisitos para ser trabajador más difíciles de cumplir? Y entonces ahí varios se destaparon y me gustaba porque empezaron a poner tras uno, otro y decían, no, es la responsabilidad. Yo les ponía hasta soborno. Y uno me ponía, pero ¿y soborno cómo? Si es fácil. Sobornar en el trabajo es fácil. Cuando usted tiene un coordinador o usted tiene su jefe inmediato y usted a veces le dice, mire, yo no puedo terminar este trabajo, pero mire, aquí le traigo este regalito, o mire estas cosas, son formas de soborno. Y ahí cae en deslealtad tanto su jefe como usted. También veíamos lo que era la responsabilidad en el trabajo, llegar temprano, llegar a la hora, a veces no ser tan legalistas, ser solidarios con el patrono. Vimos también un poco lo que era entrando ya al contrato, de los problemas que se pueden dar con los contratos individuales. Colectivos no los íbamos a ver, los vimos desde un principio,
pero sí nos dimos cuenta de que es muy necesario tener nuestro contrato. El contrato es la guía que nos va a decir dónde estamos o cómo estamos, qué es lo que tenemos que hacer, nuestras horas de entrada, nuestras horas de salida, si vamos a tener horas extras o no. Es el contrato el que nos va guiando en todo esto. Y veíamos de que hay formas de descubrir si estamos trabajando o no. La ley siempre ampara un poco más al trabajador en ese sentido. Entonces, todas estas cosas, pues las hemos ido envolviendo, las hemos ido viendo muy bien. Les dejaba también en el patrono este problema que estamos viviendo. Me comentaba un compañero del grupo 2, lo que sí lo conocen varios, muy buena su punto de vista, el señor Gustavo Ponce, y me decía, la ley especifica que el patrono debe de pagar, pero hay una forma también de que el patrono se puede declarar en quiebra. Y sí, yo ahí les dejé también un documento, ya lo voy a subir al grupo 3, que creo que no lo puse, en el cual aparece cómo se puede declarar en quiebra. Y una declaratoria de quiebra implica una serie de cosas también. La ley los persigue. Primero tiene que ver que no tenga absolutamente nada para quitárselos. Pero en este caso que estamos viviendo muy en particular, no se trata de que un patrono se va a declarar en quiebra, ese tipo de quiebra. Sí se puede declarar. Pero si el patrono tiene un local o si si es un almacén, tiene un edificio, lo que sea, tiene inventario, declararse en quiebra es que le quiten absolutamente todo eso para que pueda subsanar las deudas que ha adquirido como empleador. Entonces no es sencillo eso, no se puede solo por así declararse en quiebra. Ahora, yo ponía varios ejemplos que tenemos que irlos estudiando despacio, de decir, bueno, ¿y qué se puede hacer en este espacio? Yo le comentaba al compañero Gustavo, yo le decía, mire, esos son los que a veces nosotros los abogados o los que conocemos de leyes le llamamos como vacíos, vacíos de ley. ¿Por qué? Porque la ley a veces es un poco ambigua y hay cosas de que no las sabemos cómo las vamos a poner. En este caso, el presidente de la República viene y emite un decreto y dice, es que los empleadores tienen la obligación de seguirle pagando a los trabajadores, estén trabajando o no, es obligación, y lo pone como una ley. Pero él se refiere, o él en el espíritu del pensamiento de él, lo cual yo no lo voy a criticar, o sea, ni me voy a poner ni a favor ni en contra de él, sino que es de verlo objetivamente. En el pensamiento de él era la protección de los trabajadores, de las empresas grandes que pueden hacer todo esto y no lo hacen. Porque en El Salvador, así como hay empresas fuertes que pueden aguantar pagarle a los trabajadores, quizás 2, 3, 4 meses, no sé, dependiendo, ustedes se imaginan empresas grandes que hay, pero también hay empresas pequeñas que no logran sostener y que están prácticamente quebrando. Y esta es una clase de quiebra técnica en el sentido de decir, yo ya no tengo. O sea, y ponía como, por ejemplo, un carwash grandecito que tenga unos 10 empleados. Y el patrono sobrevive de lo que está lavando diario. A veces ponemos a vender aceites o ponemos a hacer determinadas cositas así para subsistir. A veces los patronos han hecho préstamos para poder pagar y empezar valga la redundancia, comenzar un negocio. Y de repente, ¡pum!, se detiene todo y prohibido salir, prohibido comercializar. Solo póngase usted en lugar de un patrono de decir, hice un préstamo y logré poner un taller fuerte, alquilé un local y tenía trabajadores, estaba pagando ese préstamo y de repente pues todo se termina. ¿Y cómo quedamos ahora? Y el presidente quiere que nosotros paguemos. No, no se puede. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer esto? ¿Cómo se va a poder modificar? Hay mucha gente que está optando por pagar la mitad. Eso es ilegal, no puede pagar la mitad. Sin embargo, se van dando situaciones de que nos van obligando. Vamos ya un tercer mes prácticamente en cuarentena, lo cual estas cosas se van poniendo bastante difíciles para estas pequeñas empresas. Yo creo que ya la mediana y la gran empresa pues es un poco distinto, pero ahí es donde hablaba también sobre la solidaridad, de que debemos de entender a los patronos. En este caso, pues, en este caso que estamos viviendo de cuarentena. Entonces, todas esas cositas son bastante bonitas. Me gustan los comentarios que han hecho en lo que es el foro.
me pareció. Hay que seguir estudiando un poco eso y solidarizarnos, porque usted más, hay patronos que se dan a conocer hasta con sus empleados, hay patronos que son, como dicen en México, campechanos, o sea, bien cercanos. Y que bueno, pues entonces ahí es donde debemos de ser un poco más empáticos, empáticos. Esto va a pasar y primero Dios todos vamos a regresar a la normalidad. Hay un dicho que reza, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cuerpo que lo permita, pero Dios sabe y Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Así de que yo los animo que sigamos poco a poco, no perdamos las esperanzas del ciclo. Yo sé que hay algunos que necesitan bastante nota para pasar la materia. A muchos me escriben en privado, yo les digo, mire, todavía se puede. Y si todavía se puede, esfuércese, esfuércese. Que yo sé que todo esfuerzo tiene, tiene una recompensa, pero debemos de esforzarnos realmente. Yo tuve algo bien similar, me recuerdo cuando estaba estudiando mi pregrado. A mí me sucedió algo y paradójicamente era en laboral, pero laboral 3 donde solo vemos procesos, únicamente procesos. Y yo jamás pensé que el catedrático iba a ser tan duro para... Pasé súper bien laboral 1, pasé súper bien laboral 2, pero cuando llegué a laboral 3 que eran procesos, solo nos dijo el catedrático una vez, yo voy a hacer 3 parciales, y de esos 3 parciales, pues usted ya sabe cuánto debe de sacar, 18, nada más. Y curiosamente yo llegaba bien confiado, y en el primer parcial solo venía redacte una demanda conforme lo que hemos estudiado. Y wow, y todos, y nos decía, ocupe el código, ocupe todo lo que quiera y redacte una demanda. Sin bromas me saqué 3. Y ese 3 todavía lo tengo yo guardado aquí y aquí. Y sé todo lo que me preguntó porque me marcó en gran manera. Y, pero no dejaba de ir. Siempre me sentaba al inicio, le trataba de responder y le trataba de decir, mire esto, de comentarle. Y aunque al final, no le voy a hacer largo el cuento porque tengo que empezar ya el tema, yo casi dejaba la materia. Ya necesitaba quizás 9 o quizás ya 11, quizás, ya ni me recuerdo, pero sí lo necesitaba. E hice mi parcial y sentí que había salido bastante bien, pero no me había sacado el 10.0 o el 11 o el 12, ¿verdad? Entonces, y me recuerdo que lo vi cuando iba a inscribir y le dije, el tan famoso como nos dicen a todos, ¿verdad? Y yo igual, Lick. Me dice, ¿qué tal, Lick? Y me dice, hola Carlos, ¿qué tal? Me dice. Y yo le digo, Lick, ¿no sabe qué horario va a dar usted otra vez, laboral 3? No, hombre, ¿y por qué? Pues me dice, porque yo no sé, sé que no salí tan bien, le dije yo, y necesitaba bastante nota. Y él me dijo, mire, me dice, le voy a decir algo. Uno, y se me quedaron grabadas estas palabras, uno como catedrático valora el esfuerzo del estudiante, me dice. Y yo lo veía a usted y sé que usted puso todo de su parte, así es de que no se preocupe que como sea, usted va a pasar la materia. Ahora, ojo, ojo, no le estoy diciendo que le voy a pasar la materia en ningún momento, o sea, no malinterpreten mis palabras, sino que solo fue un mensaje como lo que él me decía. Yo no le estoy diciendo que le voy a pasar la materia y que diga, usted lo dijo en video, no, por eso también va a quedar grabado. Ojo, yo no le estoy diciendo que le voy a pasar la materia y si necesita 14 se lo voy a pasar, tampoco, sino que simplemente le digo, esfuércese, esfuércese en todas las materias, no solo conmigo, porque aquí usted le va a quedar esto de por vida. Esfuércese. Nosotros, los catedráticos, o los licenciados, o como usted nos quiera llamar, los maestros, los docentes, siempre nos fijamos en las personas de que se les nota el interés. Se les nota el interés. Pero un interés genuino, un interés genuino. Y eso es bueno. Y eso es bueno, porque no es que seamos yoyos, como nos puedan decir cualquiera, no. Es el deseo de aprender. Recuérdense que usted ya está en su formación profesional, ya para su carrera, y usted debe de comprender todo lo que estamos hablando. Así es de que yo les he visto las notas a casi todititos, ya se los vi, porque yo empiezo a valorar y empiezo a ver cómo van los estudiantes. Algunos les he hablado y les he dicho, mire, su situación está así, hay que poner un poco más las pilas. Pero yo los he visto a todos y básicamente
logramos pasar la asignatura. Pero necesitamos eso, esforzarnos un poco más. Es bien difícil que a veces me escriben o me chatean, yo no les puedo contestar en el momento. Créanme de que no solo tengo compromisos con la universidad, sino que tengo otras clases de compromisos. Y yo hice una excepción en estos grupos de dar mi celular, yo casi no doy mi número. Y doy mi celular pues porque yo sé que estamos pasando momentos bastante duros, bastante difíciles. Entonces por eso dije yo, bueno, vamos, no voy a estar entrando a la universidad por cada consulta, o sea, al foro o al chat de Moodle o a lo que sea, sino que di la apertura. Así de que a veces no los he podido contestar en el momentito, pero en lo que he podido lo he hecho. Así es de que discúlpenme si alguno puede decir, el link nos contesta hasta la hora o hasta el día siguiente, puede ser, y les pido disculpas, pero yo tengo más compromisos, no solo es con ustedes, sino que tengo otros compromisos y a veces me cuesta, porque a veces solo me dicen, Lick, véame si logré mandar la tarea. O sea, eso implica que yo tengo que entrar a la plataforma Moodle y ver si usted le envió o no. O sea, no es tan sencillo. No es tan sencillo. A veces son las 10:30 de la noche y mi hijo necesita la máquina para hacer sus tareas también. Y yo no puedo, pues simplemente no puedo. Por eso a veces les digo, yo ya no tengo acceso a la computadora o a la máquina. Pero es por eso. Así es de que yo pido sus disculpas y a veces también se me es bastante difícil cuando me dicen, le mando un adelanto del trabajo. Véamelo si está bien. O sea, algunos medios se los reviso y les digo, mire, sí, pero recuérdese que nosotros ya somos semiprofesionales. Hay algunos que ya están estudiando una segunda, tercera licenciatura. Y qué bueno, qué bueno. Entonces no podemos estar con aquello de decir, mire cómo voy. Así como cuando estamos en el colegio, ¿verdad? Que le decían, profe, mire cómo me está quedando. Y uno, que muy bien, así es, te está quedando bonito. No, nosotros ya somos profesionales y debemos de comportarnos y ver las cosas también como profesionales. Así es de que sí, yo les hago ese atento recordatorio, pues de que ya vamos terminando, presenten sus tareas. Yo les he dicho de la universidad, miren, a mí la universidad no me ha autorizado absolutamente nada que vaya a decir, el IC dijo que nos iban a perdonar o que nos iban a cobrar la mitad. No, tampoco, absolutamente nada de eso. Yo lo único que les he dicho es, si usted tiene evaluaciones, pero ojo, y por eso lo voy a aclarar en video, si usted le falta un parcial, ya sea el primero o el segundo, comuníquese conmigo, comuníquese, haga la evaluación, haga la evaluación. Y si le faltan tareas, yo había dado hasta el sábado anterior, el fin de semana, el sábado yo había dicho que se los iba a recibir. No me lo han mandado todos. Y a veces necesitan todas esas notas. Por favor, mándelo. Yo voy a ver si cambio después y les doy otra apertura, pero no se queden sin las evaluaciones. Lo que sí yo les puedo decir es de que si usted ha tenido problemas económicos por todo esto, que créanme, todos hemos tenido problemas económicos, que si esto es así, pues que no se quede sin evaluar. Usted haga sus evaluaciones, porque al final la universidad le va a poder dar, no sé, qué sé yo, un plan de pago. No estoy hablando por la universidad, que quede claro, sino que no sé, le va a decir, mire cómo lo podemos pagar, le puede dar alguna ayuda, no sé. A mí la universidad no me ha dicho nada, estoy hablando por cuenta propia. Pero no se quede sin evaluar, evalúese, porque usted ya va a tener su nota y usted va a poder pasar a otra materia. A veces para legislación necesitan esta materia para pasar a otra, no se atrase. No se atrase, evalúese y exponga su caso en la universidad. Pero, como vuelvo y repito, los que no hicieron primer parcial o cosas así, los otros, pues, si tenemos todavía oportunidad, hagámoslo, entreguemos las tareas de este tercer periodo, porque yo las presento a la universidad. Hagámoslas del tercer periodo y esforcémonos, ya queda fácil, ya queda bien poco. Así es de que después de esta pequeña pausa vamos a entrar, siempre hemos hablado parte de todo lo laboral, vamos a hablar un poquito ahora acerca de las prohibiciones de los trabajadores y patronos. Este trabajo usted me lo tenía que presentar también, era parte de una tarea, yo así lo dejé. Las tareas las voy diseñando a tal punto de que logremos entender y entremos en la temática bastante fuerte. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las prohibiciones de los trabajadores y los patronos. Si yo no logro terminar el video todo, pues porque me he puesto límites en el sentido que no los voy a sobrecargar, estar viendo un video
tan largo, ¿verdad? Cuando la clase está en la plataforma, sino que únicamente yo les voy como las partes de donde que las vamos a entender un poco más. Entonces, siempre les voy a subir la presentación y vamos a hablar acerca de las prohibiciones de los trabajadores y los empleadores. En sus láminas o en su presentación va a aparecer algo como dice, ¿cuál es la definición de una prohibición? El término prohibición se define como la limitación que tiene un sujeto o una persona de tocar, utilizar o realizar algo. Así de sencillo. Es prohibido. Cuando nosotros decimos prohibido es porque no se puede tocar. Si a nuestros hijos le decimos prohibidito hacer tal cosa, prohibido tocar, no se puede hacer esto, estamos dando a entender que no lo pueden realizar. Entonces, las prohibiciones suelen estar respaldadas por leyes o normas, ya cuando estamos refiriendo en la normativa legal, las cuales son fijadas por el Estado por medio del Poder Judicial, quien es el encargado de aplicar las sanciones correspondientes en caso de que se violen dichas leyes. Las leyes les indican a los individuos cosas que pueden hacer y cosas que no se deben hacer dentro de los límites impuestos por la misma sociedad y por el mismo Estado de Derecho o por el mismo derecho. El Estado de Derecho quiere decir que vivimos bajo leyes. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar la base legal de lo que estamos platicando, de las definiciones de las prohibiciones? Lo vamos a encontrar entre la base legal de las prohibiciones de los patrones trabajadores, está en el artículo 30 y 32 del Código de Trabajo respectivamente. Ahí esa es la base legal. Por cierto, esa la tuvo que haber tomado usted al momento de hacer el mapa conceptual que les pedí. Vamos a empezar a ver un poco acerca de las prohibiciones de los patronos. La primera que ponemos es exigir al trabajador que compren artículos de cualquier clase en establecimiento o personas determinadas, ya sean al crédito o al contado. Esta es una práctica bastante general. El patrono tiene venta de productos, cualquiera, ropa, zapatos, quizás hasta de comer, o sea, alimenticio. Y a veces obliga a los trabajadores que consuman los productos que ellos producen o que consuman. Patrono que quizás tiene un taller fuerte, ¿no? Si usted tiene vehículo, ¿por qué no lo arregla aquí? Se lo voy a dar al costo. Le voy a bajar para que usted lo pueda comprar, pero arréglelo aquí o compre aquí. Esas son parte de las prohibiciones. Yo como patrono, un patrono no me puede obligar a que yo consuma algo que él produce. Esa es una ilegalidad. No podemos verlo desde otro punto de vista. Esa es una ilegalidad. Salvo que en su contrato, aquí entra nuevamente el contrato, salvo que en su contrato usted tenga prohibiciones. Por ejemplo, a mí en varias veces que he tocado este tema en otros grupos, hay gente que me dice, mire Lick, a mí me pasa eso. Nosotros no podemos tomar esta bebida si no es de la marca que nosotros representamos, porque hasta con fotos y hasta nos quitan y se hace un solo problema. Y yo, media vez está escrito, media vez está en su contrato, entonces es legal y eso debemos de tener cuidado. Pero de lo contrario, usted trabaja en una pizzería X, no está obligado a solo consumir esa pizza, ¿verdad? Usted puede consumir la que usted guste, el que usted guste. ¿Qué más? Exigir, aceptar de los trabajadores gratificaciones para que se les admita en el trabajo para obtener algún privilegio, soborno, que ya lo hemos platicado. Tratar de influir en sus trabajadores en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos o convicciones religiosas. Mire, este es un tema pero espectacular, que podríamos pasar hablando aquí todo el resto de lo que dura el video. Influir en los trabajadores. Los patronos pueden tener tintes políticos, no tintes, sino que puede tener preferencias políticas. Tiene una subandera atrás. Yo por eso pongo un dibujo que mi hijo me hizo cuando iba a quinto grado y que le dije que me dibujara un mapa mundi. Ese pongo y todavía lo tengo. Pero hay patronos de que son bastante reacios
en su pensamiento político y quisieran que los trabajadores los obligan, uno, que vayan a votar por ese partido político. Eso es completamente ilegal, eso es una prohibición de los patrones. No los puede obligar, además que el voto es secreto. Usted le puede decir que sí y a la hora de ir a votar, vota por el que usted quiere. Pero el simple hecho de que lo esté coaccionando o que le esté queriendo obligar o a cambiar su pensamiento, eso es ilegal. Eso es ilegal. Lo mismo es con sus convicciones religiosas. Yo sé que pueden estar pensando en determinados almacenes que dicen de que solo contratan cristianos o que solo contratan personas que vengan de alguna iglesia. No vamos a tocar nombres ni nada, no es el propósito, sino que solo es ejemplificar. Pero es una forma de ilustrar bastante buena. Y quiero dejar algo en claro, sumamente en claro. Una cosa es antes de entrar a trabajar y otra cosa es cuando usted ya está laborando y le quieren exigir algo. Le voy a poner un ejemplo claro. Si yo tengo una empresa fuerte, en el cual pues puede ser venta de, por decir algo, de celulares. Yo tengo franquicia y yo compro celulares y tengo almacenes y lo estoy vendiendo. Y necesito pues gente que esté en las tiendas, despachando, lo que sea. Yo como patrono tengo la facultad o tengo el poder de decidir a quién voy a contratar. ¿Por qué? Porque es una empresa privada. Es una empresa privada. Y como empresa privada, yo como el patrono o como el representante legal, si es una sociedad, lo cual ya lo sabemos todo, ya lo vimos bien, ya sea persona natural o una sociedad, yo como patrono tengo la potestad de elegir a quién voy a contratar. Y nadie me puede decir que no. Llega alguien, no me parece, solo le digo, como salen en los memes o en los chistes, ¿verdad? No nos llame, nosotros le llamaremos. Yo tengo esa potestad, claro, no le voy a decir, mire, a mí no me parece porque usted esto y esto. No. El de recursos humanos o el patrono, si es el que entrevista, él tiene la facultad de decirle, mire, gracias, muy amable, estése pendiente, nosotros le vamos a llamar. Punto y final. Pero en ese lapso es donde yo como patrono puedo decidir. Por ejemplo, si yo soy un patrono religioso, y siempre el ejemplo de los celulares, y le pregunto, mire, ¿y usted es cristiano? Y me dice, yo no soy fanático, por decir una cosa. Yo tengo la potestad de decirle, sí, mire, muchas gracias, nosotros le llamamos. Y no lo contrato. Así de sencillo, no lo contrato. Y puede venir otra persona y me puede decir, sí, soy cristiano, me congrego y así. Y puede ser que lo contrate o que no me parezca por otras cosas, no por el simple hecho de que sea cristiano, no lo voy a contratar o no. Pero hay patronos de que pueden tener esos parámetros, y sobre esos parámetros contratar a su personal. Pero lo que le quiero llegar o lo que vamos a platicar un poco es de decir, una cosa es que yo lo ponga como requisito en entrada. O sea, que yo lo ponga como requisito de decir, mire, usted tiene que ser cristiano. A mí me gusta la gente que se congrega o que está haciendo determinadas cosas. Y puede decir, bueno, pues ni modo. Ahí está todo correcto, está legal. Yo tengo libertad de contratar a quien quiera. Pero si usted ya estando contratado, no estipulándolo en el contrato y yo lo quiero obligar a algo, ahí entra la prohibición. Ahí entra la ilegalidad. Si en mi contrato no dice que yo tengo que ir a una iglesia, o que yo tengo que favorecer, o que yo tengo que andar una cosita de un partido político, o una gorra de un partido político, o que tengo que llevar una carta del pastor o del cura, donde vea que yo me congrego, ahí es la prohibición, ahí es la ilegalidad. ¿Por qué? Porque no fue estipulado y es una prohibición. Por eso la empresa privada puede, antes de contratar, puede decidir a quiénes va a contratar. Pero ya estando o ya laborando, ya no le pueden decir, entra en una prohibición.
Vamos a ver qué más. Tratar de influir en los trabajadores en lo relativo al derecho de asociación profesional. Esto es decirle, mire, no vaya a entrar usted a un sindicato, por favor, no entre al sindicato. Ellos son problemas. El sindicato es una, y lástima porque no nos toca en legislación verlo, pero el sindicato es un derecho. No puede coartarse o no puede limitarse, para dar unas palabras no tan técnicas, no puede limitarse el derecho al sindicato o a pertenecer a un sindicato. No, no se puede, no se puede. Hacer medios directos o indirectos, discriminaciones entre los trabajadores por su condición de sindicalización, que viene más o menos de lo que hemos hablado, o tomar represalias contra ellos por ese motivo. No se puede, son prohibiciones. Y de ahí aparecen una serie que usted las vio en la tarea que me envió, como retener herramientas, autorizar colectas. No se puede también autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre los trabajadores, que lo obliguen al trabajador. Ya viene la Teletón, vamos a donar parte de su salario. No, no se puede, el salario no se puede tocar. El salario no se puede tocar. Entonces son cosas de que a veces debemos de conocerlas. Dirigir los trabajos en estado de embriaguez, esto es también prohibiciones. O sea, un patrono debe de dar el ejemplo en su moralidad, debe de dar ejemplo en las cosas de que él hace. Pagar el salario con fichas, vales, pagarés. Fíjese que ya por el tiempo nos vamos a ir quedando quizás por aquí en lo que son las obligaciones de los trabajadores. Vamos a unir el video en el siguiente video, el que para la clase del día jueves. Vamos a unir lo que son rapidito las prohibiciones de los trabajadores y vamos a hablar también acerca de los salarios. Así es de que sobre las fichas, la gente dice, bueno, ¿y de dónde viene todo eso de fichas? ¿Por qué dicen fichas? Pagar en fichas. Eso lo vamos a platicar en la próxima clase, en el próximo video. Así es de que, señores, nos vamos a quedar por aquí. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios nos bendiga y sigamos adelante.